de Finanzas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar esta entrevista, doctor Pozo. El día de ayer, todos los candidatos a la presidencia de la República, unos someramente, otros quizás un poco más profundo, pero qué importante es que la cátedra, que quienes conocen de las finanzas, de la materia economía, nos dé luces si que lo que dijeron ayer los candidatos entre los 16 se puede plasmar esas ideas, se pueden ejecutar esas ideas. ¿Qué apreciación tiene usted en general para comenzar, doctor Pozo? Muchas gracias por la entrevista, buenos días. Tal vez indicar que de candidato uno puede decir cualquier cosa. Otra cosa es estar ahí sentado y tener que tomar las decisiones. Fíjese algo. Todos hablan como por decirle hay que ayudar al país, el país tiene que crecer, el Estado tiene que participar en esto otro, pero no dicen o no tienen la información que el presupuesto del Estado y las finanzas públicas necesitan reformas y de fondo para poder brindar mucho de lo que se está anunciando en una etapa electoral. ¿A qué me refiero? Le doy un ejemplo. El presupuesto del Estado es un instrumento que tiene preasignaciones a todo nivel y no le deja espacio, por ejemplo, para la obra pública o para el gasto de inversión. Hay preasignaciones para los gobiernos seccionales. 20% del ingreso tributario, 10% del ingreso petrolero. Hay preasignaciones para el sector de la salud y educación. 6% este año en educación, 4% del PIB en salud. Y así puedo seguir. Pero no hay rendición de cuentas de ninguna de estos envíos de recursos. 2,000 millones en el año nos cuesta el subsidio al diésel. Tenemos una lista de subsidios interminable, uno de ellos el 40% del aporte del Estado a la seguridad social. Pero no se explica cómo se va a hacer el cambio estructural de la seguridad social, no solo en el área pensional, sino también en el área de salud. ¿Y por qué? Porque este es un problema de la seguridad social, pero también es un problema fiscal. Entonces, un poco lo que le quiero decir es que si no se hacen las reformas, muchas de las cuales tienen relación directa con el presupuesto, el gobierno que se siente en el mes de mayo de este año no va a poder hacer casi nada. Y todos estos anuncios van a quedar en el aire. Entonces, me parece, para una primera opinión, que hay un desconocimiento de cómo funcionan las finanzas públicas y qué es lo que tienen que hacer para poder, de alguna manera, cumplir lo que están anunciando en campaña. 7 de la mañana, 42 minutos, economista Pozo. Ayer, como por ejemplo, no tengo preferencia y no quiere decir que esto haya un orden en ese sentido, hablaban de 40,000 millones de dólares, que yo primera vez que lo escucho, no sé si usted que ya conoce muchísimo más en finanzas, que va a realmente ordenar, y 40,000 millones de dólares es muchísimo dinero. Ahora, ese dinero existe realmente, ese dinero lo podemos tener realmente, ese dinero, de acuerdo a la estructura que usted conoce del Estado, que es cierto, necesita reforma para las asignaciones y todo esto, es real, se puede, es que yo hasta me río, oiga, pero quiero saber de alguien que conoce realmente de economía. Fíjese, el presupuesto del Estado se alimenta de 3 fuentes fundamentales. Sí. Del ingreso petrolero, del ingreso tributario y del financiamiento, es decir, de la deuda pública. Esas son las 3 fuentes. Y efectivamente, eso agregado, en el caso del gobierno central, donde está el presupuesto del Estado, suma aproximadamente 36,000 millones de dólares. Este es el monto aproximado. Pero esos recursos que se canalizan a la sociedad, llamamos así, o al país, tienen que generar canales de distribución adecuados para que no entre en un proceso de imposibilidad de brindar los servicios adecuados a la ciudadanía.
vamos desglosando esto que le comento. El ingreso petrolero, la producción petrolera no solo que esté estancada, está inclusive cayendo. Así es. ¿Qué van a hacer con Petroecuador? Algo han hablado de eso, algo dijeron. Esa empresa no puede seguir como está, requiere una reforma y yo veo que la única es abriendo el capital, es decir, que se transforme en una sociedad anónima donde hay accionistas, uno de esos del Estado, puede ser otro, una firma internacional y los ecuatorianos que quieran adquirir una porción de ese patrimonio y que sea administrado técnicamente para poder levantar recursos, porque el petróleo tiene dos elementos fundamentales: financiamiento, como es necesario, financiamiento y tecnología. Y ambas cosas el Ecuador no tiene, así que si no se accede a la comunidad internacional con cambio en la estructura del ingreso petrolero, en este caso el presupuesto del Estado no va a llegar o va a llegar de una manera inadecuada y corta. Segundo, el tema tributario, que el IVA se mantiene, que el IVA baja. La gente no es que consume más o consume menos porque el IVA del 15% les parece muy alto, esa no es la razón. El problema es que la gente no demanda porque no tiene trabajo. No porque usted le baje al IVA al 10, la gente va a demandar. ¿Qué va a demandar? Le da lo mismo que sea el 15 o del 10 si no tiene empleo. Y la forma de reanimar el empleo pasa por una reforma laboral profunda que elimine todos los problemas de contratación que tenemos, que eso permita un proceso de mano de obra que se vincula al sector privado. El Estado no está para eso, a pesar de que hay algunos de los candidatos que siguen pensando en otra dirección. Entonces, todos estos son temas que efectivamente se pueden viabilizar, pero la forma de hacerlos, el cómo hacerlos, creo que todavía no está claro, o al menos no se ha hecho conocer a la ciudadanía. 7 de la mañana con 46 minutos. Buenos días, economista. Según su experticia, ¿no? ¿Qué propuestas o qué soluciones son más viables? Quizás el quitar los subsidios aporta en recuperar en algo la economía que está en decaída aquí en el país. Que solo una parte, por cierto, no es que es toda la economía. Usted tiene dos componentes, pongámoslo así: la parte de la estabilidad y la parte del crecimiento. ¿A qué me refiero con estabilidad? A los temas, por ejemplo, la recuperación de las reservas internacionales, que es importante, que es fundamental, que ayuda a la dolarización y todo. Ese es un tema. Que el déficit fiscal tiene que irse reduciendo, que el manejo de la deuda tiene que ser en condiciones de mercado, voluntarias, que no genere riesgos de moratoria, etcétera. Todo eso tiene que ver con la estabilidad. Pero hay el otro componente que tiene que ver con el crecimiento. Nosotros hemos avanzado, no lo suficiente, pero sí hemos avanzado en el tema de la estabilidad, pero no en el tema del crecimiento, porque el año 2024, cuando salgan las cifras, y acaba de salir del tercer trimestre, vamos a ver que el país decreció el año anterior. ¿Eso qué significa? Que tuvimos recesión económica. Y cuando hay recesión económica, el empleo no solamente que se mantiene, el empleo se deteriora. Y si hay alguna preocupación de los ecuatorianos es esa, que no tienen trabajo. Entonces hay que generar las condiciones para que este otro componente que explico, que tiene que ver con el crecimiento, mejora, y eso pasa por varias vías. Lo que les mencioné del tema de una reforma laboral profunda, a pesar de que, como todos sabemos, la pregunta, por ejemplo, el trabajo por horas no se avanzó en la última consulta popular, pero eso no quiere decir que no insistamos en ese proceso para poder generar una mayor activación. Parte del crecimiento económico son las importaciones. El promedio arancelario en el Ecuador duplica el promedio arancelario de los países vecinos de Colombia y Perú. Es decir, importar aquí cualquier cosa, materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, es mucho más caro. Y eso es un insumo para la producción nacional. Por lo tanto, tenemos que pensar en una reforma arancelaria también. La eliminación del ISD, que es un ingreso fiscal, pero en cambio es una restricción a la inversión extranjera. Esa es otra acción por la que tenemos. ¿Para qué todo esto?
para que la economía pueda crecer más y pueda dar oportunidades de empleo a través del sector privado, que es el único generador de este trabajo que no tienen en este momento los ecuatorianos. Economista Mauricio Pozo, en este gobierno, en la administración del señor Eduardo Peña, la semana pasada observé que se va a desinvertir 1.569 millones de dólares del BIES en este 2025 para cubrir pensiones, salud, seguro social campesino. ¿Es positivo que se tenga que reducir inversión en un sector para poder paliar en otro sector un problema que es gravísimo, doctor Mauricio Pozo? Esa es una pregunta de fondo, fíjese. ¿Por qué se hace eso? Porque ya no hay la liquidez y los recursos suficientes para atender las pensiones, las jubilaciones de los ecuatorianos. Pero esto es abrir un hueco para cerrar otro. Desinvertir quiere decir que yo me deshago de activos para poder utilizar la plata de esa desinversión en el pago, en este caso, de las pensiones. Sí. Si yo tengo un activo, me invento que soy propietario de terrenos como seguro social, o soy propietario de propiedades inmuebles. Vendo eso y con esa plata pago pensiones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Desinvirtiendo. ¿Esto qué significa en la práctica? Que estoy debilitando la estructura patrimonial de, en este caso, la institución del IES, para poder atender un tema de pago de pensiones de seguridad social. Esto es una medida desesperada, entendible por el problema de falta de recursos, pero no estamos resolviendo el problema. Y esto no se resuelve si no se pasa por una reforma institucional enorme. Le doy un ejemplo de apertura. ¿Cómo maneja usted una institución con 38,000 empleados? Esto es inmanejable. Los problemas de corrupción en el área de salud son temas que no se han podido doblegar. ¿Va a seguir el Seguro Social dando servicios de salud o los hospitales van a pasar a las redes de salud pública? Son temas que hay que definir, pero no hemos avanzado porque los gobiernos y el actual también está en etapa electoral y topar estos temas espinosos no lo quieren hacer porque probablemente ven que esto les puede generar algún tipo de baja popularidad o de menor capacidad de captar votos o alguna decisión de esa naturaleza. Pero esto es uno de los aspectos que el nuevo gobierno tiene que abordar, porque esta es una bomba de tiempo. El Ecuador nunca ha dejado de pagar pensiones. No sabemos lo que eso puede significar. Imagínense usted todas las personas de la tercera edad que viven de las pensiones de la seguridad social. No quiero ni pensar en lo que puede pasar si el día de mañana hay una incapacidad de atender este tipo de obligaciones. 7 de la mañana, 52 minutos, 7:52 minutos. Y por último, doctor Mauricio Pozo, ayer hablaron de moratoria de pago en deuda. ¿Es posible? ¿Trae consecuencias negativas económicamente hablando? ¿Con los acreedores del Ecuador se puede llegar a acuerdos concretos como estos, doctor Pozo? A ver, la deuda tiene dos ámbitos, la deuda pública externa y la deuda pública interna. En la parte de la deuda interna, el mayor acreedor es el propio Estado, el propio Seguro Social. Y ahí hay que buscar un acuerdo, ya mencioné el tema del aporte del 40%. Eso tiene que ser redefinido, no para quitarle el derecho, sino para darle viabilidad y posibilidad tanto para el Estado, tanto para el fisco, cuanto para el seguro. Tal como está no puede quedar. La deuda pública externa tiene segmentos. Está la deuda con los multilaterales, que está en condiciones, yo le diría, bastante favorables en plazo, en tasa de interés, y ya, por cierto, concentran los multilaterales más del 50% de la deuda externa. Pero también está la deuda de los tenedores de bonos, es aquella que se renegoció en el año 2020. Esa ya fenece el periodo de oxigenación que se le dio al país. Y los pagos del año 25, peor en el 26, crecen de manera sustantiva. Ahí hay que buscar un proceso de mercado y amigable que nos ayude.
pero no en un tema de moratoria. Lo único que haría una moratoria es cerrarnos la puerta para todos los mercados internacionales y nos va a meter en otros problemas. Esa no es la salida, ese sería un remedio peor que la enfermedad. Como explico, hay que buscar un esquema que nos permita un acuerdo voluntario y de mercado que alivie un poco la presión fiscal que se va a tener hacia adelante por este proceso. Parte del riesgo país que ha bajado, pero no lo suficiente, es por este tipo de motivaciones y de anuncios, que el país puede estar incumpliendo sus obligaciones. Los países tienen que honrar sus contratos y tienen que pagar lo que tienen que pagar, porque eso da credibilidad y confianza en los mercados. Ahora, si las condiciones no son las adecuadas y hay que buscar una mejor situación, hagámoslo, pero en condiciones que no nos aísle de los mercados. Así que yo le comentaría eso, entrar en una moratoria como el país ya ha hecho en el pasado, y lo hizo, por cierto, el expresidente Correa en el 2008-2009, que los mercados todavía se acuerdan de eso, y nos pasaron, por cierto, la factura. ¿Cómo nos pasaron la factura? Con las tasas de interés que nos tocó pagar cuando nos endeudábamos a partir de esa fecha. Esa es la factura que nos pasó el mercado, producto de esa acción absolutamente inadecuada de decir no pago la deuda, bajó el precio, cuando estaba bajo recompramos las obligaciones. O sea, eso es probablemente la última moratoria que se hizo y que nos ha generado un olfato internacional sobre lo que es Ecuador en el cumplimiento de sus obligaciones y que ha incidido en el riesgo país también. 7:55 minutos, doctor Mauricio Pozo. Le agradecemos gratamente por haber aceptado esta entrevista y por seguir dándonos luces, y ojalá escuchen quienes se sientan, porque es verdad, una cosa es hablar en un debate y otra cosa es llegar, sentarse y tomar decisiones, que no debe de ser nada fácil, doctor Pozo. Así es, esperemos lo mejor que tengamos como ecuatorianos. Hay que tener fe que las cosas van a salir mejor. 7:56 minutos, 7 de la mañana, 56 minutos. Gracias, doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas del Ecuador.